Entre risas y copas de champán, una mujer fue humillada frente a decenas de personas mientras firmaba el divorcio. Ninguno de ellos imaginaba que, en pocos días, ella se convertiría en la dueña de todo lo que intentaron arrebatarle. Lo que comenzó como un acto de desprecio se transformó en el más poderoso giro de venganza y justicia. Y cuando la verdad sobre su pasado fue revelada, el mundo entero vio quién era realmente la parásita que tanto odiaban. Antes de escuchar esta historia de redención y poder, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Elena Herrera intentaba mantener la concentración en los exámenes que corregía, pero el estómago vacío y las facturas esparcidas sobre la mesa del pequeño comedor competían por su atención. 3 meses de alquiler atrasado, la última cuota del préstamo universitario y lo más urgente, la próxima sesión del tratamiento de su madre. 28 años, licenciada en Filología Hispánica por la UCM, con un máster en Literatura Española, y aún así, vivía contando cada céntimo. «Elena, ¿aún no has desayunado?». La voz débil de Marisa resonó por el pasillo del pequeño apartamento en Chamberí. «Ya voy, mamá. Estoy terminando de corregir unas redacciones», mintió, guardando rápidamente los recibos. Su madre no necesitaba ese peso adicional. La esclerosis múltiple de Marisa había sido diagnosticada 5 años antes, y desde entonces la vida de Elena se había transformado en una batalla diaria. El sueldo de profesora en el instituto público apenas cubría el alquiler, y las clases particulares que daba por las tardes eran cada vez más escasas. El seguro médico había denegado la cobertura del tratamiento experimental que mostraba resultados prometedores, clasificándolo como sin suficientes evidencias científicas. El móvil vibró. Era Julia, su mejor amiga desde la universidad. «Lena, ha surgido una oportunidad para ti. Clase particular para una adolescente, 3 veces por semana. Familia rica, pagan muy bien». El corazón de Elena se aceleró. «¿Dónde es?». «La mansión de los Mendoza, en La Moraleja. La chica es sobrina de Ricardo Mendoza. ¿Sabes quién es?». Elena tragó saliva. ¿Quién no conocía el nombre de los Mendoza, dueños de uno de los mayores grupos empresariales del país? Las revistas de negocios siempre mostraban el rostro de Ricardo, el heredero que había asumido el mando después de que su padre se retirara parcialmente. 35 años, un MBA de Harvard, filántropo y soltero convencido. «¿Crees que tengo alguna posibilidad?», preguntó insegura. «Está prácticamente hecho. Cristina trabaja en RRHH, en una de sus empresas, y me dijo que lo necesitan urgentemente. La niña tiene dificultades en literatura y redacción». 2 días después, Elena se ajustaba nerviosamente la única falda de vestir que poseía mientras atravesaba las enormes puertas de la propiedad. La mansión de los Mendoza era imponente, con una arquitectura contemporánea que mezclaba vidrio y hormigón visto. Jardines impecablemente cuidados rodeaban la construcción de 3 plantas. Una mujer de aproximadamente 40 años, con el pelo perfectamente recogido en un moño y una postura impecable, la recibió en el vestíbulo. «Señorita Herrera, soy Victoria Almeida, la asistente del señor Mendoza. Por favor, acompáñeme. La señorita Sofía está en la sala de estudios». Sofía Mendoza, de 16 años, era sorprendentemente sencilla para alguien criada en tanto lujo. Inteligente, pero dispersa, mostró un interés genuino cuando Elena propuso analizar Don Quijote de la Mancha, bajo una perspectiva contemporánea. 2 horas después, al finalizar la clase, Elena se sorprendió al encontrar a Ricardo Mendoza en la puerta de la sala. «Usted debe de ser el tío de Sofía», dijo Elena extendiendo la mano. «Y usted debe de ser la profesora que finalmente ha conseguido que mi sobrina se interese por Cervantes». Impresionante. Su sonrisa era contenida, pero sus ojos evaluaban a Elena con una intensidad desconcertante. Al salir de la mansión con un generoso pago por la clase inaugural, Elena no imaginaba que su vida cambiaría por completo en cuestión de días. En la tercera clase, después de que Sofía se retirara, Victoria apareció en la puerta. «El señor Mendoza querría hablar con usted en su despacho.
El despacho ocupaba toda el ala oeste de la segunda planta, estanterías de libros del suelo al techo, muebles de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Ricardo estaba de pie, mirando por la ventana. «Señorita Herrera, disculpe que le robe su tiempo, pero tengo una propuesta que hacerle». Elena asintió, aprensiva. «Estoy al tanto de su situación financiera». Ante la mirada sorprendida de ella, continuó. «No se asuste. Hicimos una verificación de antecedentes, un procedimiento estándar para quienes trabajan con nosotros, especialmente con menores». «Entiendo». Elena sintió que le ardía la cara. Su madre necesita un tratamiento experimental para la esclerosis múltiple que cuesta aproximadamente 300.000 euros al año. Usted tiene deudas que suman casi 100.000, incluyendo el préstamo de estudios y los atrasos del alquiler. La frialdad analítica con la que exponía su miseria la hizo sentirse pequeña, vulnerable. «Señor Mendoza, no veo cómo mi vida personal...» «Necesito una esposa», la interrumpió. «Temporal». Elena parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Cómo dice?» «Un matrimonio de conveniencia, por un período determinado, puramente contractual. ¿Esto es algún tipo de broma?» Elena se levantó indignada. «Al contrario, señorita Herrera, es un acuerdo de negocios». Deslizó una carpeta sobre la mesa. 500.000 euros iniciales, más 200.000 al mes durante el periodo del contrato. Su madre recibirá el mejor tratamiento disponible, en casa o en el extranjero. Sus deudas serán saldadas inmediatamente. Elena volvió a sentarse, aturdida. «¿Por qué?» «Cuestiones de sucesión. Mi abuelo estableció en su testamento que solo un Mendoza casado puede asumir el control total del grupo a los 35 años. De lo contrario, un consejo familiar divide el poder de decisión. Y usted no quiere compartir el poder», concluyó Elena. «No cuando la mitad del consejo simpatiza con nuestros competidores. Necesito una esposa por un año, como máximo. Después de eso, un divorcio discreto y usted sigue con su vida, financieramente estabilizada. ¿Por qué yo? Debe de haber mujeres más adecuadas a su círculo social. Precisamente por eso. Necesito a alguien fuera del circuito, sin conexiones con familias rivales. Alguien lo suficientemente inteligente como para no cometer errores graves, pero lo bastante inexperta como para no tener ambiciones propias en este mundo. Además, su necesidad financiera garantiza discreción. La sinceridad brutal de él la hirió, pero Elena no lo demostró. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Vivir aquí, asistir a eventos sociales conmigo, seguir un guión de apariciones públicas cuidadosamente planeado. Básicamente, fingir ser mi esposa enamorada durante un año. «¿Acostarse con usted está incluido en el paquete?», preguntó Elena con acidez. El rostro de Ricardo permaneció impasible. «No, tendrá su propia habitación. No hay ninguna expectativa de intimidad física». Elena cogió la carpeta y empezó a hojear el contrato, detallado en decenas de páginas. «¿Tengo 48 horas para decidir?» «Sí». «Y señorita Herrera...» La miró directamente. «Sé que parece absurdo, pero es una solución que nos beneficia a ambos. Usted salva a su madre, yo protejo el legado de mi familia». Aquella noche, Elena no pudo dormir. La propuesta de Ricardo martilleaba en su mente mientras observaba a su madre durmiendo, el rostro marcado por el sufrimiento. Esa misma semana, el banco le había denegado otro préstamo. El tratamiento experimental era la última esperanza. «He aceptado dar clases a una familia en el extranjero», le mintió a Julia 2 días después. «Un contrato de un año, un pago excelente. Voy a llevarme a mi madre conmigo». Sentada de nuevo en el despacho de Ricardo, Elena empujó el contrato firmado hacia él. «Exijo solo una cosa además de lo que está aquí», dijo, con voz firme. «¿Y qué sería? Cuando esto acabe, quiero una carta de recomendación suya, no para institutos o universidades, sino para editoriales. Quiero publicar mi libro». Una leve sonrisa apareció en los labios de él, ambiciosa a pesar de todo. «Pragmática. Si voy a vender un año de mi vida, que sea por un precio justo». Ricardo le tendió la mano.
Tenemos un acuerdo, entonces. Los preparativos para la boda empiezan mañana. Será algo pequeño, solo para formalizar. Mientras le estrechaba la mano, Elena no imaginaba que en el altar todo cambiaría con una simple frase susurrada a su oído. Nada se cancelará. Este matrimonio es real. Los 10 días siguientes pasaron como un huracán. Elena apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo mientras era arrastrada de una prueba de vestido a una clase de etiqueta, de una consulta con un dermatólogo a una sesión de elección de joyas. La alianza tiene que parecer tradicional, pero con un toque contemporáneo, explicaba Victoria mostrándole una bandeja con anillos de diamantes que costaban más que todos los bienes que Elena había poseído jamás. El señor Mendoza sugirió este. La asistente señaló un anillo de platino con un diamante solitario de talla impecable. Sencillo, elegante, discreto. De alguna manera aquello la sorprendió. Esperaba algo más ostentoso. Y su madre ya está instalada en la clínica suiza. Los médicos han comenzado la evaluación para el nuevo tratamiento, continuó Victoria consultando su tableta. El señor Mendoza lo ha organizado todo según lo prometido. Elena asintió sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. El dinero prometido ya había sido depositado, sus deudas saldadas, y su madre estaba recibiendo el mejor tratamiento posible. El precio era solo su libertad por un año. Un año fingiendo ser la esposa enamorada de un hombre que apenas conocía. «Elena, ¿me estás escuchando?» Victoria interrumpió sus pensamientos. Mañana tendremos solo 4 horas para los preparativos finales. La boda será a las 17:00 casa en el jardín de la mansión. Solo 30 invitados seleccionados. Memorice los nombres y la información básica sobre cada uno. Le entregó una carpeta. Y recuerde nuestro acuerdo sobre su historia con el señor Mendoza. La historia fabricada. Elena había conocido a Ricardo cuando daba clases a su sobrina. Un romance discreto floreció lejos de los ojos de la prensa. La boda íntima reflejaba el deseo de privacidad de la pareja. La víspera de la boda, Elena fue sorprendida con una visita de Ricardo a su habitación temporal en la mansión. «¿Está todo en orden?», preguntó él, formal como siempre. «Sí, su asistente es aterradoramente eficiente. Victoria es mi mano derecha desde hace 10 años. Confío en ella plenamente». Elena dudó antes de preguntar, «¿Quién sabe la verdad sobre nuestro acuerdo?» «Solo Victoria y mi abogado personal, que redactó el contrato. Ni siquiera mi padre lo sabe. A todos los efectos, somos una pareja que ha decidido oficializar su relación. Incluso para el juez que nos va a casar mañana». Ricardo desvió la mirada por primera vez. «Sí, lo que nos lleva al motivo de mi visita. Necesitamos parecer convincentes». «Creía que era buena actriz», bromeó Elena intentando aliviar la tensión. «Lo es, pero necesitamos un poco más de preparación». Se acercó, sentándose a su lado en el pequeño sillón de la habitación. «Si me permite». Antes de que ella pudiera responder, él le cogió las manos. El contacto era firme, pero no desagradable. «Tendremos que demostrar algo de intimidad. Nada exagerado, solo lo suficiente para convencer». Elena sintió que se le calentaba el rostro. «¿Alguna sugerencia específica, señor Mendoza?» «Para empezar, tendrá que llamarme Ricardo. Y quizás podamos practicar esto». En un movimiento suave, se inclinó y rozó los labios de ella con los suyos. Un beso breve, casi clínico. «¿Ha sido tan terrible?», preguntó él, notando la expresión aturdida de Elena. «Solo inesperado», recuperó la compostura. «Creo que puedo fingir que me gusta si es necesario». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de él. Su sinceridad es refrescante. La mayoría de las personas que conozco solo dicen lo que creen que quiero oír. No estoy aquí para inflar su ego, Ricardo. Estoy aquí por un contrato. Justo. Se levantó. Descanse. Mañana será un día largo. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa suave. El clima perfecto para la ceremonia al aire libre. El jardín de la mansión estaba transformado. Un pasillo de flores blancas llevaba a un cenador decorado con cintas de seda y más flores. Sillas dispuestas en semicírculo acomodaban a los pocos invitados. Ejecutivos del grupo Mendoza, algunos familiares, 2 o 3 amigos cercanos de Ricardo. En la habitación principal,
Ahora convertida en el cuarto de la novia, Elena observaba su reflejo mientras la maquilladora daba los últimos retoques. El vestido, un modelo exclusivo de un diseñador de renombre, era de un blanco perlado con un corte recto y elegante. Nada exuberante, pero indiscutiblemente sofisticado. «Está preciosa», dijo Victoria, entrando en la habitación. «El señor Mendoza quedará impresionado». «¿Eso importa?» Elena no pudo contener la ironía. Más de lo que imagina. La apariencia de felicidad es crucial. Victoria se acercó hablando más bajo. «¿Ha oído hablar de los Albuquerque?» Elena frunció el ceño. «Creo que he leído algo sobre ellos». «¿Competidores de los Mendoza?» «Más que eso. Rivales históricos, y estarán observando cada detalle hoy, a través de sus informantes. Es esencial que parezcamos una pareja genuinamente enamorada». La música empezó a sonar en el jardín. Era la hora. Caminando por el pasillo de flores, Elena sentía el corazón acelerado, no por el romanticismo del momento, sino por lo absurdo de la situación. Estaba a punto de casarse de mentira con un hombre que apenas conocía, ante personas que creían en un cuento de hadas fabricado. Ricardo la esperaba en el cenador, impecable con su traje gris oscuro. Su mirada, normalmente calculadora, parecía diferente. Había algo allí que ella no conseguía descifrar. A su lado, un juez de paz sonreía serenamente. No un celebrante contratado para una farsa, sino un juez real, con poder legal para realizar un matrimonio legítimo. La ceremonia transcurrió como un sueño nebuloso. Elena repitió los votos mecánicamente, mientras su mente gritaba lo absurdo de aquella situación. Cuando llegó el momento de intercambiar las alianzas, las manos de Ricardo estaban extrañamente firmes, mientras que las de ella temblaban ligeramente. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Ricardo se inclinó, y en la fracción de segundo antes de que sus labios tocaran los de ella, susurró: «Nada se cancelará. Este matrimonio es real». El beso que siguió fue convincente, pero Elena apenas lo sintió. Las palabras de él resonaban en su cabeza como una alarma. ¿Real? ¿Cómo que real? Aplausos discretos de los invitados la trajeron de vuelta a la realidad mientras caminaban de regreso por el pasillo de flores, ahora como marido y mujer. Y la pequeña recepción que siguió en el salón principal de la mansión fue una prueba para sus habilidades de actuación. Elena sonrió, agradeció las felicitaciones, cogió la mano de Ricardo como si fueran realmente una pareja enamorada. Pero por dentro hervía de rabia y confusión. «Estoy tan feliz de que Ricardo finalmente haya encontrado a alguien», comentó una señora elegante que se presentó como tía de Ricardo. «Siempre ha sido tan cerrado, tan dedicado a los negocios. Debes de ser muy especial para haberlo conquistado». «En realidad fue él quien me conquistó», respondió Elena automáticamente, repitiendo la frase ensayada. Sintió la mano de Ricardo apretar la suya suavemente, en aparente aprobación. Cuando el último invitado finalmente se marchó, Elena esperó solo el tiempo necesario para que los empleados se retiraran antes de enfrentarse a Ricardo en el despacho. «¿Qué quisiste decir con este matrimonio es real?» Su voz temblaba de rabia contenida. Ricardo se sirvió una copa antes de responder. «Exactamente lo que dije. Nuestro matrimonio no es solo una escenificación para invitados seleccionados. Es legal y oficial. Eso no estaba en el contrato. Acepté un matrimonio de conveniencia, no un matrimonio real. Hubo algunos ajustes de última hora». ¿Ajustes? Elena estaba incrédula. Cambiar los términos fundamentales del acuerdo sin consultarme va mucho más allá de ajustes. Ricardo permaneció tranquilo. Si hubieras leído cuidadosamente la versión final del contrato que firmaste, sabías que no tendría tiempo. Entre las clases de etiqueta, las pruebas de ropa y todo lo demás que tu asistente programó. Las circunstancias cambiaron. Necesité adaptar el plan. ¿Qué circunstancias? Ricardo dudó por primera vez. Los Albuquerque. Descubrieron nuestro acuerdo inicial. Necesitaba hacerlo incontestable. Me has engañado. Prefiero decir que protegí nuestros intereses mutuos. Si los Albuquerque demostraban que nuestro matrimonio era una farsa, todo estaría perdido. Tu compensación, el tratamiento de tu madre, mi control sobre el grupo.
Elena se sintió acorralada. ¿Y ahora? ¿Cuánto tiempo necesitas mantener esta farsa oficial? 3 años. ¿Qué? El acuerdo era por 1 año. Como he dicho, las circunstancias han cambiado. Victoria te mostrará el contrato actualizado mañana. Todos los beneficios han sido aumentados proporcionalmente, por supuesto. Elena sintió lágrimas de frustración en los ojos, pero las contuvo. No tengo elección, ¿verdad? Siempre tenemos elecciones, Elena, solo que algunas son mejores que otras. Ricardo terminó su copa. Tu habitación ha sido trasladada a la suite principal, adyacente a la mía, separados, pero conectados por una antesala común, para mantener las apariencias. Elena salió del despacho sin responder. En la lujosa suite que ahora sería su hogar durante los próximos 3 años, se permitió finalmente llorar. De rabia, de frustración, pero sobre todo de miedo. Estaba legalmente casada con un hombre que acababa de demostrar que no tenía escrúpulos en manipularla para conseguir lo que quería. Aquella noche, al mirar por la ventana hacia los impecables jardines de la mansión Mendoza, Elena se hizo una promesa a sí misma. Sobreviviría a esos 3 años, cuidaría de su madre y encontraría una forma de darle la vuelta a la situación. Ricardo Mendoza podría haberla engañado una vez, pero no volvería a suceder. La profesora endeudada había muerto en aquel altar. En su lugar, nacía una mujer decidida a dominar las reglas de este nuevo y peligroso juego en el que había sido forzada a entrar. A la mañana siguiente de la boda, Elena se despertó desorientada. Por un instante, imaginó que todo no había sido más que un sueño elaborado. La boda, la traición, el contrato alterado. Pero el dosel de la cama king size y las paredes en tonos pastel de la suite principal confirmaban su nueva realidad. Un discreto golpe en la puerta anunció la llegada de Victoria, impecable como siempre con su traje de chaqueta. «Buenos días, señora Mendoza. Espero que haya dormido bien». «Por favor, no me llames así», respondió Elena todavía en camisón. «En privado puedo llamarla a Elena. En público será siempre señora Mendoza». Victoria colocó una carpeta sobre la mesa de centro. «El contrato actualizado, como prometió el señor Mendoza». Elena cogió la carpeta sin abrirla. «¿Dónde está él?» «El señor Mendoza salió temprano para una reunión con inversores. Me pidió que le informara de que esta noche tendremos nuestro primer evento social como pareja. Una cena benéfica en el Hotel Palace. ¿Y si me niego a ir?» La mirada de Victoria se endureció sutilmente. «Elena, entiendo su frustración, pero le sugiero que lea el contrato atentamente antes de tomar cualquier decisión impulsiva. Puedo garantizarle que, a pesar de los cambios en los términos, los beneficios para usted y su madre han sido considerablemente ampliados». Elena abrió la carpeta. En las primeras páginas, las cifras saltaban a la vista. La cantidad mensual se había triplicado. El tratamiento de su madre ahora incluía no solo la terapia experimental, sino también un plan de 5 años de seguimiento y rehabilitación. Al final del contrato, Elena recibiría una propiedad en el barrio de Salamanca, una zona noble de Madrid, además de un fondo de inversión cuyos rendimientos garantizarían su independencia financiera para el resto de su vida. «Está comprando mi sumisión», murmuró. «Está garantizando que su cooperación sea adecuadamente recompensada», corrigió Victoria. «Y no se engañe, Elena. El señor Mendoza no la eligió solo por conveniencia. Podría haber seleccionado a decenas de candidatas igualmente necesitadas y discretas. ¿Por qué yo entonces? Inteligencia, integridad y una cierta autenticidad que rara vez se encuentra en los círculos en los que él se mueve». Victoria consultó su reloj. «Ahora, si me permite, tenemos un horario apretado hoy. Su clase de comportamiento social comienza en 30 minutos, seguida de un almuerzo con el estilista personal que seleccionará su guardarropa para los próximos eventos. Las semanas siguientes fueron una inmersión intensiva en el mundo de los ultrarricos. Elena aprendió a diferenciar cubiertos en cenas formales, a mantener conversaciones educadas sobre temas que apenas conocía, a reconocer vinos raros y obras de arte valiosas. Cada nueva habilidad era una pequeña victoria en su plan silencioso de supervivencia. Ricardo permanecía distante,
pero correcto. Cenaban juntos cuando él no estaba de viaje. Asistían a eventos sociales del brazo y ocasionalmente intercambiaban besos breves para mantener las apariencias. En público, la trataba con una deferencia que casi parecía genuina. En privado, se limitaban a conversaciones prácticas sobre la agenda social y asuntos de la casa. En una tarde particularmente calurosa, Elena exploraba la biblioteca de la mansión, una estancia impresionante con 2 plantas de estanterías repletas de libros raros y primeras ediciones. Encontró una colección completa de Machado de Assis en ediciones originales del siglo XIX, cuidadosamente preservadas. «Era de mi madre», dijo la voz de Ricardo detrás de ella, haciéndola sobresaltar. Era profesora universitaria de literatura, especialista en realismo brasileño. Elena se giró, sorprendida no solo por la información, sino por el tono casi nostálgico de Ricardo. «No lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes de mí». Se acercó, observando los libros. «Al igual que hay muchas que no sé de ti, más allá de lo que consta en tu ficha personal. Una ficha que compilaste sin mi conocimiento. Procedimiento estándar para cualquier persona que entra en el círculo íntimo de los Mendoza». «¿Y qué decía esa ficha?», preguntó Elena, genuinamente curiosa. «Que creciste en el interior de España, padre fallecido cuando tenías 12 años, becaria completa en la UCM, escritora aspirante con un manuscrito de novela inacabado guardado en tu portátil, deudas crecientes debido al tratamiento de tu madre, sin relaciones serias en los últimos 3 años». Elena sintió un escalofrío. «Es perturbador lo mucho que sabes de mi vida. Es necesario. Los Albuquerque no dudarían en usar cualquier información en nuestra contra». «¿Quiénes son ellos exactamente? ¿Qué quieren?». Ricardo cogió un libro de la estantería, hojeándolo distraídamente. «Los Albuquerques son nuestros principales competidores en el sector de infraestructuras y energía. Eduardo Albuquerque, el patriarca, lleva casi 2 décadas intentando adquirir el control del Grupo Mendoza. La rivalidad comenzó con nuestros abuelos y se ha intensificado con cada generación. ¿Y nuestro matrimonio les impide conseguirlo? Impide que obtengan el control accionarial a través del consejo familiar. Con el matrimonio oficial, recibo los votos adicionales que mi abuelo reservó para el Mendoza casado. Eso me da la mayoría en las decisiones estratégicas. Por eso necesitaba ser un matrimonio de verdad, no solo de apariencias». «Exactamente, y por eso necesitamos ser absolutamente convincentes». Cerró el libro. «Esta noche tendremos nuestra primera gran prueba, el baile anual de la Fundación Empresarial Española. Los Albuquerque estarán allí, observando cada movimiento nuestro». Elena sintió un peso en el estómago. «¿Y si fallamos en la prueba?». «No fallaremos». Ricardo la miró con intensidad. «Eres más capaz de lo que imaginas, Elena. He observado cómo has absorbido todo lo que Victoria te ha enseñado, cómo te has adaptado a este mundo en tiempo récord». El elogio inesperado la dejó momentáneamente sin palabras. Aquella noche, mientras se preparaba para el baile, Elena sentía una mezcla de ansiedad y determinación. El vestido largo azul noche, especialmente diseñado para ella, realzaba su silueta discreta. Los pendientes de zafiro, regalo de bodas de Ricardo, completaban el look sofisticado. «Estás deslumbrante», dijo Ricardo al verla bajar la escalinata. Por primera vez parecía haber una sinceridad genuina en su mirada. «Gracias. Tú tampoco estás presentable», respondió ella con una leve sonrisa, la primera que compartían desde la boda. En el salón de baile del Hotel Palace, la flor y nata de la sociedad española circulaba entre copas de champán y conversaciones calculadas. Elena percibió las miradas curiosas en cuanto entraron. El matrimonio Mendoza era la novedad de la temporada. «Ricardo, por fin conocemos a tu misteriosa esposa». Un hombre de mediana edad se acercó, acompañado de una mujer elegante. Débora estaba inconsolable por haberse perdido la boda. «Miguel, Débora, esta es Elena». Ricardo le puso la mano suavemente en la cintura. «Elena, Miguel es nuestro director financiero y amigo de toda la vida». Elena sonrió, recordando las instrucciones de Victoria. Mantener el contacto visual, sonreír con discreción, responder preguntas sin revelar demasiado. «Entonces, Elena,
Ricardo nos contó que eres profesora. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó Débora, con una curiosidad mal disimulada. Dando clases a mi sobrina, respondió Ricardo antes de que Elena pudiera abrir la boca. Elena tiene una forma única de enseñar literatura. Sofía pasó de odiarla a no hablar de otro tema. «¿Y te enamoraste de la profesora?», bromeó Miguel. «Digamos que me sorprendió», respondió Ricardo, mirando a Elena de un modo que casi la convenció. La noche prosiguió con presentaciones y pequeñas conversaciones, cada una prueba de su capacidad para mantener la fachada. Elena se sorprendió al darse cuenta de que Ricardo sabía exactamente cuándo intervenir cuando ella se sentía insegura y cuándo permitir que brillara en asuntos que dominaba. «Aquella es Camila Albuquerque», susurró Ricardo en su oído, indicando discretamente a una mujer deslumbrante que acababa de entrar en el salón. Pelo negro impecable, vestido rojo ajustado y un collar de esmeraldas que captaba todas las luces. «Parece que alguien debería avisarle de que el rojo y el verde juntos son un tanto navideños», comentó Elena sin pensar. Ricardo se rió, un sonido genuino que atrajo miradas sorprendidas de los que estaban cerca. «Eres realmente sorprendente, Elena Mendoza». El uso del apellido la incomodó menos de lo que esperaba. Camila se acercó, flanqueada por dos hombres de traje que más parecían guardaespaldas. «Ricardo, qué sorpresa encontrarte aquí. Normalmente evitas estos eventos». «Camila, siempre un placer. Permíteme presentarte a mi esposa, Elena». La mirada de Camila la evaluó de la cabeza a los pies. «Ah, sí, la profesora. La boda relámpago que nadie esperaba. Mis felicitaciones». «Gracias», respondió Elena, manteniendo la sonrisa mientras sentía la tensión emanar de Ricardo. «Espero que te estés adaptando bien a la vida Mendoza. Debe de ser un cambio enorme, salir del aula para todo esto». Camila hizo un gesto vago indicando el lujoso salón. «Todo cambio trae desafíos», respondió Elena con calma. «Afortunadamente, tengo un marido paciente». «Paciente, ¿eh? No es precisamente el adjetivo que yo usaría para describir a Ricardo». Camila sonrió maliciosa. «Pero quizás el matrimonio lo ha transformado. No tanto como tenerte a ti como competidora ha transformado mis negocios, Camila». El tono de Ricardo era ligero, pero sus palabras llevaban un peso que Elena percibió inmediatamente. «Los negocios son los negocios, querido. Hablando de eso, he oído que la junta de accionistas se acerca. Será interesante». «Siempre lo es». Cuando Camila finalmente se alejó, Elena sintió a Ricardo relajarse ligeramente a su lado. «Es peligrosa», comentó. «Me he dado cuenta, y no le gustas ni un pelo. El sentimiento es mutuo, créeme». A la salida del evento, mientras esperaban el coche, Elena notó a un fotógrafo discretamente posicionado detrás de una columna. Ricardo también se dio cuenta. «¿Prensa o espionaje corporativo?», preguntó Elena en voz baja. «Probablemente ambos». Ricardo miró a su alrededor evaluando la situación. «Tenemos que darles lo que han venido a buscar». Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, Ricardo la atrajo hacia sí y la besó. No un beso mecánico como los anteriores, sino algo más profundo, más convincente. Sus labios sabían a champán caro y a una urgencia que no era solo actuación. Cuando se separaron, Elena estaba genuinamente sin aliento. «Eso debería bastar para los titulares de mañana», murmuró Ricardo. Pero sus ojos revelaban una confusión que reflejaba la de ella. De vuelta a la mansión, separados por el silencio incómodo en el coche, Elena reflexionaba sobre el beso. ¿Había sido solo otra jugada estratégica o algo más? ¿Y por qué su corazón insistía en acelerarse cada vez que repasaba el momento? Al entrar en su habitación, encontró a Victoria esperándola con una expresión seria. «¿Qué pasa?», preguntó Elena alarmada. «Tenemos un problema. Alguien ha filtrado fotos tuyas con otro hombre. Están circulando en grupos privados, sugiriendo que vuestro matrimonio se arregló a toda prisa para encubrir una situación comprometedora». Elena palideció. «¿Qué fotos?». «No existe ningún otro hombre. Son montajes, obviamente, pero muy bien hechos». Victoria le mostró su tableta. Las imágenes mostraban a Elena en momentos íntimos con un hombre que no había visto en su vida. Cualquiera que la conociera sabría que eran falsas.
pero para el mundo exterior. Los Albuquerque, concluyó Elena. Casi con toda seguridad. Es el primer ataque directo. Están intentando desestabilizaros, crear dudas sobre la legitimidad del matrimonio. ¿Qué hacemos? Contraatacamos. Victoria sonrió ligeramente. Y usted, Elena, será nuestra arma secreta. Nuestra arma secreta. ¿Yo? Elena miró a Victoria con incredulidad. Soy precisamente la persona a la que están atacando. Exactamente por eso. Nadie esperará un contraataque viniendo de usted. Victoria colocó la tableta sobre la mesa. Mañana usted y Ricardo tienen una entrevista concertada con la revista empresarial. ¿Una entrevista? Victoria, apenas sé cómo comportarme en eventos sociales, mucho menos hablar con periodistas. Será una exclusiva. El matrimonio Mendoza abre las puertas de su intimidad por primera vez. Todo controlado, preguntas preaprobadas. Victoria sonrió con confianza. El público verá a una pareja enamorada, unida contra rumores maliciosos. Las fotos falsas perderán toda credibilidad. Elena respiró hondo. ¿Ricardo está de acuerdo con esto? Ha sido idea suya. De hecho, le gustaría hablar con usted. Está en el despacho. El despacho de Ricardo se había convertido en un territorio neutro en la mansión. Un espacio donde podían discutir cuestiones prácticas sin la incomodidad que flotaba sobre ellos en ambientes más personales. Elena lo encontró de espaldas a la puerta, observando la noche de Madrid a través de la ventana panorámica. Todavía llevaba la ropa del baile, pero se había aflojado la pajarita y quitado la chaqueta. He sabido lo de las fotos, dijo Elena, cerrando la puerta tras de sí. Ricardo se giró. Su rostro normalmente impasible mostraba signos de tensión. ¿Victoria te ha contado lo de la entrevista? Sí. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No soy exactamente una mentirosa habilidosa. No necesitarás mentir, solo omitir ciertas partes de la verdad. Señaló la silla frente a él. Por favor, siéntate. Necesitamos alinear nuestra estrategia. Elena obedeció, notando un dossier sobre la mesa. Los Albuquerque están jugando sucio antes de lo que esperaba, continuó Ricardo abriendo el dossier. Las fotos son solo el principio. Están difundiendo rumores de que nuestro matrimonio se arregló a toda prisa para evitar un escándalo inminente. ¿Qué escándalo? Cualquiera que cuele. Están probando varias narrativas. Que estabas embarazada, que yo tenía una aventura con una mujer casada, que necesitaba casarme rápidamente para recibir una herencia. Elena frunció el ceño. Esa última es parcialmente cierta. Sí, pero ellos no lo saben. Solo están especulando. Ricardo apartó el dossier. Elena, necesito que entiendas algo. Esta guerra con los Albuquerque va mucho más allá de la simple competencia empresarial. ¿Qué quieres decir? Ricardo dudó, como si calculara cuánto debía revelar. Mi abuelo y Eduardo Albuquerque, el padre del actual presidente del grupo, eran socios. Construyeron el inicio del imperio juntos, en los años 60. Hubo una traición. Mi abuelo descubrió que Eduardo desviaba fondos a cuentas en el extranjero. ¿Y lo denunció? No. Mi abuelo era un hombre práctico. Propuso una separación amistosa. Los Mendoza se quedarían con las operaciones en España. Los Albuquerque con los negocios internacionales. Parece justo, lo sería, si Eduardo hubiera cumplido su parte. Pero en cuanto se estableció en el extranjero, empezó a sabotear nuestras operaciones, a usar información privilegiada para perjudicarnos. Cuando mi abuelo falleció, la guerra se intensificó. Elena procesó la información. Entonces no es solo una disputa por el mercado. Es una vendetta personal que se arrastra por generaciones. Y ahora, con la cláusula del testamento de mi abuelo activada por nuestro matrimonio, han perdido una oportunidad importante de tomar el control. Por eso nos están atacando directamente. Exactamente. Ricardo se levantó, sirviéndose una medida de whisky. ¿Aceptas? Elena negó con la cabeza. Necesito mantener la mente clara para procesar todo esto. Él sonrió levemente. Sensato. Es una de las cualidades que noté en ti. Antes o después de forzarme a un matrimonio real. El comentario salió más ácido de lo que pretendía. Ricardo suspiró, sentándose de nuevo.
Me lo merezco, pero quiero que sepas que no tuve elección. Si nuestro matrimonio no fuera legalmente válido, los Albuquerque encontrarían un resquicio. No podía arriesgarme. Aún así, deberías haberme consultado. ¿Y habrías aceptado? Elena dudó. Probablemente no, no en los términos actuales. Exactamente. Y tu madre seguiría sin un tratamiento adecuado. La mención de su madre acalló cualquier respuesta que Elena pudiera tener. Era un golpe bajo, pero eficaz. ¿Cómo está ella, por cierto?, preguntó Ricardo en un tono más suave. Bien. Los médicos son optimistas con la respuesta al nuevo tratamiento. Me alegro. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Sobre la entrevista, retomó Elena pragmática. ¿Qué esperas exactamente que diga? La verdad, en la medida de lo posible. ¿Cómo nos conocimos dando clases a Sofía? Lo inesperado que fue para ti. Tu bagaje académico, tus intereses literarios. Y sobre nuestra relación, podemos decir que fue un romance discreto, que preferimos mantener lejos de los focos, que la boda íntima fue nuestra elección personal, no una decisión apresurada. Elena asintió lentamente. ¿Y aquel beso al final del baile? ¿También fue solo estrategia? La pregunta pilló a Ricardo por sorpresa. Por un instante su máscara de control se deslizó. Fue lo necesario para el momento. Entiendo. Elena se levantó. Si eso es todo, voy a retirarme. Mañana será un día largo. Elena, la llamó Ricardo cuando ya estaba en la puerta. Hay una cosa más que necesitas saber. Mañana, después de la entrevista, tendremos un almuerzo con mi padre. Elena se detuvo tensa. ¿Tu padre? Creía que estaba en Europa. Lo estaba. Volvió en cuanto supo de la filtración de las fotos. Ricardo parecía incómodo. Francisco Mendoza es una figura compleja. Se retiró oficialmente de la presidencia del grupo hace 3 años, pero todavía ejerce una enorme influencia y es extremadamente protector con el legado familiar. ¿Sabe que nuestro matrimonio es un acuerdo? No, y tiene que seguir así. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No se lo va a creer. Lo hará si somos convincentes. Francisco es perspicaz, pero también es un hombre que cree en el poder del amor, por irónico que pueda sonar. ¿Y si descubre la verdad? No querrás saberlo. A la mañana siguiente, Elena fue despertada por Victoria, que traía una bandeja de desayuno y un horario detallado. El equipo de la revista llega en 2 horas. Tendrá una sesión de belleza completa antes. Peluquería, maquillaje, manicura. El estilista ya ha separado 3 opciones de ropa para la entrevista y otras 2 para el almuerzo con el señor Francisco. Elena mordisqueó una tostada, sin apetito. ¿Algún consejo para lidiar con el patriarca Mendoza? Victoria dudó, lo cual era inusual. El señor Francisco es impredecible. Brillante en los negocios, pero temperamental. Perdió a su esposa hace 15 años y nunca ha sido el mismo desde entonces. Ricardo es su único hijo. Eso no me tranquiliza. No era la intención. Solo esté preparada. Victoria verificó su tableta. Y detesta las formalidades excesivas. Le gusta la gente auténtica. Al menos en eso tengo ventaja. La entrevista tuvo lugar en el jardín de invierno de la mansión, un espacio elegante con paredes de cristal y vegetación exuberante. Elena llevaba un conjunto discreto en tonos azul claro, que el estilista aseguró que era sofisticado sin parecer intimidatorio. Ricardo, a su lado en el sofá, llevaba una camisa clara sin corbata, una imagen calculadamente informal. La periodista, una mujer de mediana edad con mirada perspicaz, condujo la conversación hábilmente. Como prometido, las preguntas eran seguras, centradas en cómo se conocieron, intereses comunes, planes para el futuro. Elena, muchos se sorprendieron con la boda discreta. ¿Fue una decisión conjunta?, preguntó la periodista. Sí, definitivamente. Elena sonrió, recordando el guión mental. Ambos valoramos nuestra privacidad. Ricardo está acostumbrado a los focos, pero yo prefiero un perfil más bajo. Una boda íntima reflejaba mejor nuestra personalidad como pareja. ¿Y cómo está siendo la adaptación a la vida Mendoza? Es un cambio enorme para una profesora. Es un mundo nuevo, respondió Elena con sinceridad.
Pero Ricardo ha sido increíblemente paciente. Puso la mano sobre la de él, un gesto ensayado que sorprendentemente no pareció forzado. La paciencia no es una virtud normalmente asociada a ti, Ricardo, bromeó la periodista. Elena saca lo mejor de mí. Su tono era ligero, pero sus ojos, al encontrarse con los de Elena, transmitían una intensidad inesperada. Me desafía de maneras que nunca antes había experimentado. Eso no estaba en el guión, pensó Elena. Y en cuanto a los rumores sobre fotos comprometedoras, la periodista finalmente llegó al punto neurálgico. Falsificaciones burdas, respondió Ricardo con firmeza. Desafortunadamente, nuestro matrimonio ha molestado a ciertas personas. Elena nunca ha estado con el hombre de esas imágenes. Es triste ver lo crueles que pueden ser algunas personas, añadió Elena sintiéndose súbitamente protectora de aquel matrimonio falso. Pero estamos juntos en esto. Ricardo y yo nos enfrentaremos a lo que sea necesario. La entrevista continuó durante 30 minutos más, seguida de una sesión de fotos por el jardín e interiores seleccionados de la mansión. El fotógrafo los guiaba en poses que parecían naturales, pero que estaban cuidadosamente compuestas para transmitir intimidad y complicidad. «Perfecto», dijo cuando Ricardo, espontáneamente, apartó un mechón de pelo del rostro de Elena. El clic capturó un momento que, visto desde fuera, parecía de genuino afecto. Tras la partida del equipo editorial, Elena apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Victoria anunciara la llegada inminente de Francisco Mendoza para el almuerzo. «¿Cómo ha ido?», preguntó Ricardo, encontrándola en el pasillo. «Creo que bien. He seguido el guión, pero algunas de tus respuestas no estaban en el guión». Un leve rubor casi imperceptible coloreó el rostro normalmente impasible de Ricardo. Improvisación. Tiene que parecer natural. Antes de que Elena pudiera responder, el sonido de una puerta cerrándose de golpe resonó en el vestíbulo. «¿Dónde está mi hijo y esa nuera misteriosa?». Una voz potente llenó el ambiente. Francisco Mendoza era la personificación del patriarca español clásico, alto, imponente, con el pelo canoso y un bigote bien cuidado. A sus 65 años, mantenía la postura erguida y la mirada penetrante que había hecho temblar a muchos ejecutivos en reuniones de negocios. «Padre». Ricardo se adelantó, abrazándolo brevemente. «Qué bien tenerte de vuelta. No habría sido necesario si me hubieras avisado de que pretendías casarte», replicó Francisco, pero su tono era más provocador que de reprimenda. Sus ojos, agudos como los de su hijo, se posaron en Elena. «Así que eres tú la mujer que finalmente ha capturado a mi hijo». Elena le tendió la mano. «Elena Herrera, o Mendoza ahora, supongo». Francisco ignoró la mano extendida y la abrazó. Nada de formalidades entre familia. Apartándose, la examinó abiertamente. Guapa, pero no del tipo convencional, inteligente, por lo que Ricardo me ha contado, profesora de literatura. «Sí, señor». «Francisco, por favor». «Señor», me hace sentir aún más viejo. Le ofreció el brazo a Elena. «¿Vamos a almorzar? Quiero conocer mejor a la mujer que ha conseguido lo que decenas de candidatas ambiciosas intentaron durante años». El almuerzo se sirvió en la terraza con vistas a los jardines. La mesa estaba elegantemente puesta para tres, con porcelana fina y copas de cristal. «Ricardo me ha contado cómo os conocisteis», dijo Francisco mientras degustaba el vino. «Dando clases a Sofía. Curioso cómo funciona el destino». «¿Cree en el destino, Francisco?», preguntó Elena, genuinamente curiosa. «Creo que tomamos nuestras decisiones, pero dentro de un marco más amplio que no siempre controlamos». La observó por encima de la copa. «Como vosotros dos». «¿Cómo dice?». «Vosotros dos aparentemente no teníais nada en común. Mundos diferentes, experiencias diferentes. Y sin embargo aquí estáis, unidos no solo por el azar, sino por elecciones deliberadas». Elena sintió la mirada de Ricardo sobre ella. La vida es impredecible. Ciertamente, especialmente cuando los Albuquerque están involucrados. Francisco dejó la copa sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. «He sabido lo de las fotos falsificadas. Trabajo de aficionado pero peligroso. Estamos lidiando con ello», intervino Ricardo.
La entrevista de esta mañana debería neutralizar los rumores. Temporalmente, Francisco volvió su atención a Elena. ¿Qué sabes de los Albuquerque, querida? Solo lo que Ricardo me ha contado. La antigua sociedad, la traición, la rivalidad que se arrastra desde hace décadas. Una versión simplificada pero esencialmente correcta. Francisco se sirvió más vino. Lo que mi hijo probablemente no ha mencionado es que esta guerra ha causado víctimas reales, empleos perdidos, familias destruidas. Padre, no creo que... Es tu esposa, Ricardo. Necesita saber en qué está metida. Francisco miró a Elena. Los Albuquerque no dudarán en destruir tu reputación, tu carrera, tu vida, si eso significa debilitar a los Mendoza. Elena sintió un escalofrío. ¿Por qué me cuenta esto? Porque no eres solo una profesora que se ha casado con un hombre rico. En el momento en que dijiste sí, te convertiste en parte de esta guerra. Francisco sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Y necesito saber si tienes estómago para ello. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. ¿Qué está preguntando exactamente, Francisco? Elena mantuvo la mirada firme a pesar del nerviosismo. Si eres solo una distracción conveniente para mi hijo, o si eres una compañera de verdad. Padre, protestó Ricardo. Elena levantó la mano, silenciándolo. No, Ricardo, tu padre tiene razón en preguntar. Volviéndose hacia Francisco, continuó. No sé si soy lo que usted considera una compañera de verdad. No crecí en este mundo de poder e intrigas corporativas, pero sé reconocer una batalla importante cuando la veo, y sé de qué lado estoy. Francisco la observó durante un largo momento antes de sonreír, esta vez con genuino placer. Me gusta, Ricardo. Tiene fibra. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera más ligera, con Francisco compartiendo historias de los primeros años del Grupo Mendoza y haciendo preguntas sobre la carrera y los intereses de Elena. Para su sorpresa, él demostraba un conocimiento genuino de la literatura, citando con familiaridad a autores españoles y extranjeros. Cuando Francisco finalmente se retiró para descansar del jet lag, Elena exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Tu padre es intenso, comentó mientras caminaban por los jardines después del almuerzo. «¿Le has gustado?», respondió Ricardo sonando casi sorprendido. No suele ser tan receptivo con gente nueva en el círculo familiar, quizás porque cree que nuestro matrimonio es real. Ricardo se detuvo mirándola. «Elena, sé que empezamos de una manera no convencional, pero quiero que sepas que aprecio cómo estás manejando todo esto. No era lo que firmaste inicialmente, y aún así, no tengo mucha elección, ¿verdad?». Ella sonrió sin alegría. «Todos tenemos elecciones. Podrías haberte rebelado, haberlo hecho todo más difícil. En cambio, estás jugando el juego, y bien, aprendo rápido». Continuaron caminando en silencio hasta llegar a un pequeño estanque ornamental, donde los cisnes se deslizaban graciosamente por el agua. «Ricardo», dudó Elena, insegura de si debía hacer la pregunta que la incomodaba. «Tu padre mencionó víctimas reales en esta guerra con los Albuquerque. ¿Qué quiso decir con eso?». La expresión de Ricardo se endureció. «Es una historia para otro día. Pero sí, hay mucho más en juego que beneficios corporativos u orgullo familiar». Mirando el reflejo distorsionado de ambos en la superficie del agua, Elena tuvo la extraña sensación de que apenas estaba empezando a ver la verdadera dimensión del mundo en el que había entrado, y que, aunque fuera un matrimonio de mentira, las consecuencias eran dolorosamente reales. La entrevista con el matrimonio Mendoza se publicó una semana después. Elena casi no se reconoció a sí misma en las fotografías. Elegante, sofisticada, mirando a Ricardo con lo que parecía un genuino afecto. La narrativa construida era perfecta. Un romance discreto entre un empresario poderoso y una profesora intelectual, que culminaba en una boda íntima lejos de los focos. «Ha funcionado», comentó Victoria, hojeando la revista en el desayuno. «Las redes sociales están repletas de comentarios positivos. La pareja más interesante de Madrid. Ella ha humanizado al iceberg Mendoza», y así por el estilo. Elena bebió un sorbo de su café. «¿Y las fotos falsificadas? Han perdido toda credibilidad. 3 expertos en edición digital ya han salido públicamente a confirmar que son montajes». «¿Los Albuquerque?».
Se han retirado, por ahora, pero ya están planeando su próximo movimiento. Ricardo entró en el comedor, impecable con su traje gris. «Buenos días». Se inclinó y besó la frente de Elena, un gesto que se había convertido en parte de la rutina diaria, incluso cuando estaban solos. A veces Elena se preguntaba si la línea entre la actuación y la realidad no se estaba volviendo peligrosamente delgada. «¿Has visto la revista?», preguntó ella, tratando de ignorar el leve hormigueo donde sus labios habían tocado. «La he visto». Ricardo se sirvió café. «Ha quedado excelente». «Victoria, ¿cuál es la agenda de hoy?». «Reunión con el Consejo a las 10, almuerzo con el ministro de Fomento a la 1, y esta noche el evento principal, la gala de inauguración del ala pediátrica de la Clínica Ruber Internacional». Elena frunció el ceño. «No recuerdo esa gala en el cronograma. Añadido de última hora», explicó Victoria. «La clínica ha invitado específicamente al matrimonio Mendoza para ser el centro de atención en la ceremonia de corte de cinta. El grupo Mendoza fue el principal donante para la nueva ala. Los Albuquerque también estarán allí», añadió Ricardo. «Es un evento importante para varias familias empresariales». «Entiendo». Elena suspiró. «Otra noche de sonrisas y encanto calculado». «En realidad», intervino Victoria, «esta noche será un poco diferente. Será la primera aparición pública significativa desde la entrevista. Todos los ojos estarán puestos en ustedes, especialmente después de los rumores recientes». «¿Qué sugieres?», preguntó Elena. Victoria y Ricardo intercambiaron una mirada que ella no pudo descifrar. «Necesitaremos ser particularmente convincentes esta noche», respondió Ricardo. «Demostrar una conexión innegable». «¿Más besos estratégicos?». Elena no pudo evitar el tono irónico. «Si es necesario». Su rostro permaneció impasible, pero algo en sus ojos cambió brevemente. «Victoria, ¿podrías darnos un momento?». Cuando la asistente salió, Ricardo se sentó más cerca de Elena. «Sé que todo esto no es lo que esperabas», comenzó él, en un tono más suave de lo habitual. «Estar constantemente en exhibición, teniendo cada movimiento analizado. Parte del acuerdo, ¿no?». Elena mantuvo el tono ligero, pero sentía la tensión creciente entre ellos. «Sí, pero…». Ricardo dudó, pareciendo genuinamente incómodo. «Esta noche es importante. Camila Albuquerque estará allí personalmente, no solo sus informantes. Es perspicaz, observa detalles que otros pierden». «¿Qué estás tratando de decir, Ricardo?». «Que necesitamos ir más allá de la escenificación básica. Camila buscará señales sutiles de distanciamiento, incomodidad, cualquier cosa que pueda usar en nuestra contra». Elena se inclinó hacia adelante. «Llevamos juntos casi 2 meses. Creo que hemos desarrollado una rutina convincente». «Rutina, sí, pero esta noche tiene que ser diferente». La miró directamente. «Tiene que parecer que hay verdadera intimidad entre nosotros. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso?». Elena sentía el corazón acelerarse inexplicablemente, confiando el uno en el otro, al menos esta noche, olvidando por unas horas que esto comenzó como un contrato. La intensidad de su mirada la dejó momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que veía a Ricardo Mendoza demostrar algo cercano a la vulnerabilidad. «Puedo hacer eso», respondió finalmente. «Somos adultos después de todo». Una leve sonrisa apareció en los labios de él. «Gracias». Las horas siguientes fueron de preparación intensa. El vestido elegido para la gala era una creación exclusiva en tono rojo rubí que destacaba la silueta de Elena sin ser excesivamente llamativo. Los pendientes y el collar de diamantes, otra necesidad, según el estilista, completaban el look. Cuando Elena bajó la escalera principal a las 7 de la tarde, encontró a Ricardo esperando en el vestíbulo, impecable con un smoking negro. Por un momento, pareció genuinamente impresionado. «Estás deslumbrante», dijo, con una sinceridad que la sorprendió. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, tratando de aliviar la súbita tensión entre ellos. En el trayecto hasta la clínica, Ricardo la actualizó sobre los detalles del evento. El grupo Mendoza había donado 30 millones de euros para la nueva ala pediátrica, especializada en tratamientos oncológicos avanzados. Una inversión significativa,
comentó Elena. No es una inversión, es una donación. Por primera vez, Ricardo pareció ligeramente irritado con ella. No todo lo que hacemos tiene una motivación financiera. Disculpa, no quise insinuar eso. Elena se sorprendió por su reacción. Es admirable. El silencio cayó en el coche por unos momentos antes de que Ricardo continuara en un tono más suave. Mi madre falleció de cáncer. Apoyar la investigación y el tratamiento oncológico fue una de las primeras iniciativas que implementé al asumir el grupo. La revelación personal, tan rara viniendo de él, dejó a Elena sin respuesta inmediata. Lo siento mucho, dijo finalmente. No lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Elena, así como hay muchas que no sé de ti. Miró por la ventana. Quizás sea hora de cambiar eso. La clínica Ruber Internacional era una de las más prestigiosas de Madrid. Para la ocasión, la entrada principal estaba decorada con una alfombra roja y elaborados arreglos florales. Fotógrafos y periodistas se agolpaban detrás de cordones de seguridad. ¿Recuerdas el plan?, murmuró Ricardo al salir del coche. Confiar el uno en el otro, parecer genuinos. Elena respiró hondo, ajustando mentalmente su postura. Puedo hacerlo, sé que puedes. Le ofreció el brazo que ella aceptó con naturalidad. Los flashes comenzaron de inmediato, capturando a la pareja del momento en su llegada triunfal. El interior de la clínica había sido transformado para la ocasión. El amplio vestíbulo principal, con su doble altura y escalera curva, servía como espacio para la recepción. Ejecutivos, políticos, celebridades y filántropos circulaban entre copas de champán y canapés gourmet. Ricardo, Elena, qué maravilla veros. El director de la clínica se acercó efusivo. La estrella de la noche es el matrimonio Mendoza. Todos comentan sobre la entrevista en la revista. Doctor Ribeiro, el placer es nuestro, respondió Ricardo con facilidad. La nueva ala ha quedado impresionante. Gracias a vuestra generosidad. Vengan, déjenme presentarles a algunas personas clave antes de la ceremonia. Las presentaciones se sucedieron. Médicos de renombre, administradores hospitalarios, representantes de otras fundaciones. Elena se sorprendió de su propia soltura, gracias a los meses de entrenamiento intensivo con Victoria. Además, descubrió que su bagaje académico ofrecía temas de conversación genuinamente interesantes para muchos de los presentes. Su esposa es fascinante, Ricardo, comentó una cirujana oncológica después de una discusión sobre narrativas de pacientes y la humanización del tratamiento médico. Una perspectiva tan refrescante. Me sorprende todos los días, respondió él, y Elena se dio cuenta de que no había ningún rastro de falsedad en su voz. Fue entonces cuando notaron la llegada de los Albuquerque. Eduardo el patriarca caminaba con la ayuda de un elegante bastón, pero su postura aún transmitía poder. A su lado, Camila resplandecía en un vestido verde esmeralda que combinaba perfectamente con el collar que llevaba. Las famosas esmeraldas Albuquerque, joyas de familia que ostentaba en todas las ocasiones importantes. ¿Preparada?, murmuró Ricardo. «Como nunca», respondió Elena enderezando la postura. Los Albuquerque los vieron casi de inmediato. Una expresión de disgusto breve y rápidamente disimulada cruzó el rostro de Eduardo antes de ser reemplazada por una sonrisa comercial. «Ricardo, qué sorpresa agradable», dijo el patriarca extendiendo la mano. «Y esta debe de ser la nueva señora Mendoza. Camila me ha hablado de usted. Espero que haya dicho cosas buenas», respondió Elena con una sonrisa calculada. «Dijo que es usted inesperada». Eduardo la examinó sin disimulo. «Una profesora, ¿correcto? Qué fascinante. Los Mendoza siempre han tenido un talento para las alianzas sorprendentes». «No es una alianza, padre». Camila intervino, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Es un matrimonio por amor, por lo que nos cuentan», se volvió hacia Elena. «Me encantó vuestra entrevista, tan conmovedora. Casi me la creí». «Gracias», respondió Elena, manteniendo la compostura. «Siempre es reconfortante que nuestra relación sea validada, incluso por quienes apenas nos conocen». Los ojos de Camila brillaron peligrosamente. «¿Apenas os conozco? Querida,
Conozco a Ricardo desde que éramos niños. Frecuentamos los mismos colegios, los mismos círculos. Sé más sobre tu marido de lo que jamás sabrás. Ricardo colocó el brazo protectoramente alrededor de la cintura de Elena. Camila siempre ha tenido una imaginación fértil, especialmente sobre mi vida personal. Vamos, vamos, intervino Eduardo percibiendo la creciente tensión. Es una noche de celebración. La clínica Ruber es demasiado importante para ser manchada por animosidades personales. Absolutamente, convino Ricardo. Si nos disculpan, tenemos que saludar al ministro. Al alejarse de la pareja Albuquerque, Elena sintió a Ricardo relajarse ligeramente a su lado. ¿Realmente lo conoce desde hace tanto tiempo?, preguntó en voz baja. Sí, nuestras familias eran cercanas antes de la ruptura. Una sombra cruzó su rostro. Camila y yo éramos amigos, en cierto modo. ¿Solo amigos? Ricardo dudó. Hubo un momento, hace muchos años, en que nuestros padres consideraron una alianza matrimonial para sanar las diferencias entre las familias. ¿Un matrimonio concertado? Elena no pudo ocultar la sorpresa. Entre ustedes dos nunca llegó a ese punto. Acababa de entrar en la universidad cuando se ventiló la idea. Pronto quedó claro que las heridas eran demasiado profundas para ser curadas así. La miró directamente. Y nunca tuve por Camila ni una fracción del interés que ella imaginaba. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Elena diera un vuelco inesperado. La ceremonia formal comenzó a las 9 en punto. Discursos, agradecimientos, la gran revelación de la placa conmemorativa. Como principales donantes, Ricardo y Elena fueron llamados para el corte simbólico de la cinta que inauguraba oficialmente la nueva ala. Bajo los flashes incesantes de las cámaras, el matrimonio Mendoza sonreía lado a lado mientras las enormes tijeras ceremoniales cortaban la cinta roja. Fue en ese momento, con todos los ojos sobre ellos, cuando Elena notó a Camila Albuquerque susurrando algo a uno de los periodistas presentes. «Está tramando algo», le murmuró a Ricardo. «Lo sé. Es hora del contraataque». Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, Ricardo le tomó el rostro entre las manos y la besó. No el beso calculado y contenido de los eventos anteriores, sino algo profundo, casi urgente. Sorprendida, Elena se sintió derretir contra él, sus manos encontrando instintivamente el camino hasta su nuca. Los flashes se multiplicaron, capturando el momento aparentemente espontáneo de afecto. Cuando finalmente se separaron, Elena estaba sin aliento y genuinamente aturdida. Eso intentó hablar, pero las palabras se le escapaban. «Ha funcionado», murmuró Ricardo mirando por encima del hombro de ella. Camila parece haber tragado un limón. La recepción que siguió pasó como un borrón para Elena. Copas de champán, felicitaciones efusivas, comentarios sobre la pareja enamorada que todos ahora creían que eran, pero lo que la perturbaba no era la escenificación exitosa, sino su propia reacción al beso. No debería haber sentido ese calor extendiéndose por su cuerpo, esa momentánea pérdida de control. Era solo actuación, se repetía a sí misma, parte del acuerdo, nada más. Más tarde, en el coche de vuelta a la mansión, un silencio cargado flotaba entre ellos. Fue Ricardo quien finalmente lo rompió. «Has estado increíble esta noche». «Solo he seguido el plan», respondió Elena, mirando por la ventana para evitar encontrar sus ojos. «Ha sido más que el plan», dudó. «Ese beso ha sido convincente, ¿no? Exactamente lo que necesitábamos». «Sí, pero... ¿Pero qué, Ricardo?» Elena finalmente lo encaró. ¿Vas a decirme que sentiste algo? ¿Que de repente has descubierto sentimientos por tu contrato andante? La dureza de sus propias palabras la sorprendió, pero no pudo contenerlas. Todo el estrés de los últimos meses, la constante presión de vivir una mentira, el conflicto interno sobre sus propias emociones confusas. Todo bullía en la superficie. Ricardo retrocedió visiblemente. «Tienes razón. Fue solo estrategia». El resto del trayecto transcurrió en un tenso silencio. En la mansión se separaron con breves buenas noches antes de retirarse a sus respectivas habitaciones. Elena pasó horas despierta, dando vueltas en la cama enorme y lujosa que aún no sentía como suya. Cuando el sueño finalmente llegó, fue perturbado por sueños confusos
en los que Ricardo la besaba repetidamente, susurrando «Nada se cancelará» contra sus labios. Al día siguiente, los titulares mostraban el beso apasionado del matrimonio Mendoza en la inauguración del ala hospitalaria. Las fotos eran innegablemente impactantes. Elena con su vestido rojo rubí, Ricardo en smoking, fundidos en un abrazo que parecía consumirlos a ambos. «El iceberg se derrite», proclamaba uno de los titulares, refiriéndose a la famosa frialdad de Ricardo en los negocios. «Misión cumplida», comentó Victoria durante el desayuno, mientras mostraba los periódicos y revistas a Elena. Ricardo había salido temprano para reuniones, evitando el encuentro. «Sí, muy convincente». Elena intentó mantener un tono neutro. Victoria la observó por un momento con una perspicacia desconcertante. «Sabe, Elena, a veces la línea entre la escenificación y la realidad se vuelve borrosa. No sé de qué estás hablando». «Claro que no». Victoria sonrió enigmáticamente. «Solo un comentario. Nunca he visto a Ricardo mirar a nadie de la forma en que la miró a usted anoche, y lo conozco desde hace 10 años. Cuando la asistente se fue, Elena permaneció en la mesa, contemplando la taza de café. Las palabras de Victoria resonaban en su mente, junto con el recuerdo del beso. Había comenzado como estrategia, pero había terminado como ¿qué exactamente? Y más perturbador aún. ¿Por qué una parte de ella anhelaba otro momento como aquel, sabiendo muy bien que su matrimonio no era más que una elaborada escenificación con fecha de caducidad? 3 días después del evento en la clínica, Elena todavía no había conseguido tener una conversación significativa con Ricardo. Él salía temprano y volvía tarde, dejando mensajes con Victoria sobre compromisos inaplazables, reuniones urgentes y viajes de negocios que convenientemente lo mantenían lejos de la mansión. Era una retirada estratégica. Elena lo sabía. Ambos necesitaban ese tiempo para procesar lo que había sucedido aquella noche. Un beso que había comenzado como táctica y había terminado como algo completamente diferente. «¿Está la señora Mendoza en casa?». Una voz familiar interrumpió sus pensamientos mientras leía en la biblioteca. Francisco Mendoza entró en la estancia, tan imponente como la primera vez que lo había visto. «Francisco», Elena cerró el libro. «No sabía que vendría hoy». «Visita imprevista». «¿Está Ricardo?». «Reunión en Barcelona. Vuelve mañana, por lo que me han informado». Francisco se sentó en un sillón cercano, observándola con esa mirada penetrante que parecía atravesar cualquier fachada. «Interesante. Mi hijo nunca ha sido de huir de las confrontaciones». «No estábamos en una confrontación», protestó Elena sintiendo que se le calentaba el rostro. «¿No?». Una sonrisa enigmática cruzó los labios del patriarca. «Vi las fotos de la gala. Aquello no fue solo una demostración pública de afecto, fue un punto de inflexión». Elena desvió la mirada incómoda con la perspicacia de su suegro. «Fue solo parte del acuerdo». «¿Qué acuerdo?». La pregunta, lanzada con aparente inocencia, hizo que Elena se congelara. Por un momento terrible, pensó que Francisco sabía la verdad sobre su matrimonio. «El acuerdo tácito», improvisó, «de mantener nuestra vida privada lejos de los focos, excepto cuando es necesario para eventos públicos». Francisco la estudió durante un largo momento. «Elena, voy a contarte una historia sobre los Mendoza y los Albuquerque. La verdadera historia, no la versión simplificada que Ricardo probablemente te ha contado». Ella se enderezó en el sillón, súbitamente atenta. «Mi padre y Eduardo Albuquerque no eran solo socios, eran como hermanos. Crecieron juntos, construyeron un imperio juntos. La traición que Ricardo mencionó existió, sí, pero no fue tan simple como un desvío de fondos». «¿Qué pasó entonces?». Francisco suspiró, pareciendo de repente más viejo. «Mi madre y Eduardo tuvieron una aventura. Duró años, justo delante de las narices de mi padre. Cuando él finalmente lo descubrió, el imperio ya estaba demasiado consolidado para una ruptura total». Elena sintió la garganta seca. «Dios mío». La separación de los negocios fue la solución que encontraron. Mi padre se quedaría con las operaciones españolas, Eduardo con las internacionales. Una división limpia, en teoría. En la práctica, Francisco hizo un gesto vago. Décadas de sabotaje,
espionaje corporativo, intentos de adquisición hostil, una guerra movida por el rencor y la traición. Y Ricardo creció en medio de todo eso. Exactamente, escuchando historias sobre la deshonra de los Albuquerque, siendo preparado para continuar la batalla. Francisco la miró directamente. ¿Sabes por qué te estoy contando esto? Elena negó con la cabeza insegura. Porque necesitas entender al hombre con el que te has casado. Ricardo creció en un ambiente donde la confianza era una debilidad, donde las relaciones personales eran vistas como potenciales vulnerabilidades. Su madre, Elena, fue la única persona que consiguió atravesar esa barrera. Francisco sonrió tristemente. Cuando ella falleció, algo se rompió en él. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque vi algo en las fotos de esa gala, algo que no veía en el rostro de mi hijo desde hace 15 años. Miedo. ¿Miedo? Elena frunció el ceño. Ricardo no me parece el tipo de persona que siente miedo. No el tipo común. Miedo a sentir algo real, a volverse vulnerable de nuevo. Francisco se levantó. Solo te pido que tengas paciencia con él. Detrás de esa fachada de ejecutivo calculador, hay un hombre que aprendió muy pronto que amar significa arriesgarse a perder. Elena permaneció en la biblioteca mucho tiempo después de la salida de Francisco, sus palabras resonando en su mente. La revelación sobre el pasado de los Mendoza y los Albuquerque arrojaba una nueva luz sobre la obsesión de Ricardo por mantener el control, su aparente frialdad, su dificultad para confiar. Aquella noche, incapaz de dormir, Elena vagó por los silenciosos pasillos de la mansión. Sin un destino consciente, se encontró en el despacho de Ricardo. La puerta estaba sin cerrar, y entró vacilante, como si invadiera un espacio sagrado. La estancia estaba impecablemente organizada, reflejando la personalidad metódica de su dueño. En las estanterías, además de libros de negocios y economía, había una sección dedicada a la literatura clásica, otra herencia de su madre, probablemente. Sobre la mesa, una carpeta llamó su atención. Proyecto Nueva Era. Confidencial. Dudó solo un momento antes de abrirla. Los documentos detallaban un ambicioso plan de reestructuración del Grupo Mendoza. Conversión de fábricas tradicionales en unidades sostenibles, inversiones masivas en energía renovable. Programas de capacitación para empleados amenazados por la automatización. Era una visión de futuro que iba mucho más allá del beneficio inmediato. Algo que transformaría la vida de miles de familias que dependían del conglomerado. Un post-it en la última página, escrito a mano. Presentación final en la Junta. Todo depende de esto. RM. Elena comprendió entonces lo que realmente estaba en juego. No era solo poder o dinero. Era una visión de futuro que Ricardo no podría implementar sin el control total garantizado por su matrimonio. ¿Has encontrado lo que buscabas? La voz hizo que Elena diera un respingo. Ricardo estaba parado en la puerta, con el rostro indescifrable. Disculpa, yo no debería... Cerró la carpeta rápidamente. No deberías, no. Entró, cerrando la puerta tras de sí. Pensé que estarías en Barcelona hasta mañana. La reunión terminó antes. Victoria no te avisó. No la he visto hoy. Elena se sintió súbitamente vulnerable. Ricardo, sobre aquella noche en la clínica, fue convincente. Funcionó. Es todo lo que importa. Su tono era neutro, distante. No es todo lo que importa y lo sabes. Elena encontró el coraje para enfrentarlo directamente. Aquel beso no fue solo una escenificación, ni para mí ni para ti. Ricardo permaneció en silencio por un momento que pareció extenderse infinitamente. ¿Qué quieres que diga, Elena? Su voz finalmente salió, más baja y menos controlada de lo habitual. ¿Que sí, que sentí algo que no debería? ¿Que eso lo complica todo? ¿Que he pasado 3 días intentando entender cómo he dejado que sucediera? La admisión la pilló por sorpresa. Yo también, confesó. No debía ser así. No, no debía. Ricardo se pasó la mano por el pelo, un gesto raro de frustración. Debía ser un acuerdo limpio, pragmático, beneficios mutuos sin complicaciones emocionales. Tu padre ha estado aquí hoy, dijo Elena cambiando sutilmente el rumbo de la conversación. Me ha contado lo de tu madre, lo de los Albuquerque. Una sombra cruzó su rostro.
Mi padre habla demasiado. O quizás tú hablas demasiado poco. Dio un paso en su dirección. Ricardo, ahora lo entiendo mejor. ¿Por qué has construido todos esos muros a tu alrededor? ¿Por qué prefieres los contratos a las conexiones reales? No me analices, Elena. El tono era de advertencia. No te estoy analizando. Estoy intentando entender al hombre con el que estoy legalmente casada. Señaló la carpeta sobre la mesa. He visto tu proyecto. Es impresionante. Ricardo pareció momentáneamente desconcertado por el cambio de tema. ¿Es solo negocio? No, no lo es. Es una visión. Algo que transformaría la vida de miles de personas. Algo que no podrías hacer sin el control garantizado por nuestro arreglo. ¿Y qué? Y que quizás no eres el calculador frío que todos piensan. Que quizás hay más en juego que solo poder y dinero. Ricardo la miró durante un largo momento. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, Elena? Que quizás podamos renegociar los términos de nuestro acuerdo. Respiró hondo. No como un contrato frío, sino como una asociación. Asociación, repitió él, probando la palabra. Sí, un matrimonio real, por el tiempo necesario para garantizar tu control e implementar tu proyecto, no basado en sentimientos artificiales, sino en objetivos compartidos y respeto mutuo. Y después, la pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no dichas. Después, reevaluamos, como adultos. Elena mantuvo la mirada firme, sin promesas que no podamos cumplir. Solo dejamos la puerta abierta a las posibilidades. Ricardo caminó hasta la ventana, dándole la espalda mientras observaba las luces de la ciudad a lo lejos. Empecé esto como una necesidad empresarial, dijo finalmente. Un acuerdo pragmático. No esperaba esto. Se giró para encararla. A ti, la forma en que me desafías, cómo ves a través de las fachadas, cómo te has adaptado a este mundo sin perder tu esencia. Elena sintió el corazón acelerarse. Ricardo, no puedo prometer amor, Elena. No sé si todavía soy capaz de eso. Su voz era baja, casi vulnerable. Pero puedo prometer honestidad, respeto. Y sí, una asociación real. Algo cambió en el aire entre ellos, una barrera invisible que comenzaba a disolverse. Es todo lo que pido. Elena sonrió levemente. Por ahora. Ricardo se acercó, tomando sus manos entre las suyas. ¿Entonces tenemos un nuevo acuerdo? Lo tenemos. Sin juegos, sin manipulaciones. Solo dos personas intentando construir algo que beneficie a ambas. El beso que siguió no fue como el de la gala, ardiente, público, performático. Fue algo más contenido, pero infinitamente más verdadero. Un sello para un nuevo comienzo. Aquella noche, mientras regresaba a su habitación, Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. El matrimonio de mentira no se había transformado mágicamente en un cuento de hadas, sino en algo potencialmente más valioso. Una alianza basada en la honestidad y las posibilidades. A la mañana siguiente, el desayuno tuvo un clima diferente. No hubo declaraciones grandiosas de sentimientos, ni cambios drásticos en su rutina. Solo una comodidad sutil, un espacio para conversaciones genuinas. He estado pensando, dijo Ricardo mientras revisaba documentos. Deberías conocer más sobre el proyecto Nueva Era. Si vamos a ser socios en esto, necesitas entender los detalles. Me gustaría. Elena sonrió. Y tengo algunas ideas sobre el programa educativo que mencionaste brevemente en los documentos. Claro que las tienes. La sonrisa de él era casi afectuosa. Reunión a las 3 de la tarde en mi despacho. Parece una propuesta indecente, señor Mendoza, bromeó Elena. Solo el comienzo de una larga serie de ellas, señora Mendoza. Victoria, que entraba en ese momento con la agenda del día, observó la interacción con un leve arqueo de cejas. ¿Algún cambio en la programación de hoy?, preguntó con su profesionalismo habitual, aunque sus ojos registraban la nueva dinámica entre la pareja. Sí, respondió Ricardo. A partir de ahora, Elena participará en las reuniones estratégicas sobre el proyecto Nueva Era. Providénciale acceso total. Inmediatamente. Victoria se permitió una pequeña sonrisa. ¿Algo más? Sí,
dijo Elena sorprendiéndolos a ambos. Me gustaría visitar a mi madre en Suiza la próxima semana y... dudó brevemente. Me gustaría que Ricardo me acompañara, si su agenda lo permite. El breve silencio fue roto por el propio Ricardo. Organízalo, Victoria. Reorganiza lo que sea necesario. Cuando la asistente se fue, él se volvió hacia Elena. ¿Estás segura? Conocer a tu madre es un paso significativo, un paso necesario si vamos a construir algo real, sostuvo su mirada. Es la persona más importante de mi vida. Necesita conocer al hombre con el que realmente me he casado. Ricardo asintió lentamente. Será un honor. En ese momento, mientras planeaban una visita que jamás habría sido considerada en el acuerdo original, Elena se dio cuenta de que el camino que habían elegido sería complejo, incierto y potencialmente doloroso. No había garantías de un final feliz, ni promesas de amor eterno. Pero por primera vez desde que había oído las fatídicas palabras en el altar, nada se cancelará. Este matrimonio es real. Elena sentía que quizás, solo quizás, aquella sentencia no era una prisión, sino una posibilidad. Los meses siguientes trajeron una transformación sutil, pero profunda, en la dinámica entre Elena y Ricardo. El matrimonio de conveniencia estaba evolucionando hacia algo más complejo. Una asociación que, sin declaraciones grandiosas ni promesas románticas, desarrollaba raíces cada vez más profundas. La visita a la madre de Elena en Suiza había sido un hito. Marisa, aunque fragilizada por la enfermedad, mantenía una lucidez y perspicacia que rápidamente identificó algo que la propia hija aún se resistía a admitir. «No es el que describiste en tus cartas», comentó Marisa cuando finalmente se quedaron a solas en el jardín de la clínica. «Hablabas de un hombre frío, calculador. Veo a alguien diferente. Ha cambiado», respondió Elena observando a Ricardo conversar con el médico responsable a pocos metros de distancia. «Los dos hemos cambiado». «Lo quieres», afirmó Marisa, no una pregunta, sino una constatación. Elena dudó. «Es complicado». «El amor generalmente lo es», Marisa sonrió. «Pero la forma en que te mira cuando cree que nadie está viendo, eso no es complicado. Es bastante claro, de hecho». La observación se quedó con Elena, un pequeño grano de esperanza que germinaba lentamente. De vuelta en España, la rutina de la pareja asumió nuevos contornos. Elena ahora participaba activamente en el proyecto Nueva Era, aportando perspectivas educativas y sociales que complementaban la visión empresarial de Ricardo. Juntos, estaban refinando una propuesta que realmente podría transformar el legado de los Mendoza. En contrapartida, Ricardo comenzaba a interesarse por el libro que Elena había dejado incompleto. Una narrativa sobre mujeres españolas extraordinarias cuya historia había sido borrada de los registros oficiales. Por la noche, en la biblioteca, discutían capítulos, fuentes, enfoques. «Deberías retomar este proyecto», comentó él mientras revisaba un capítulo sobre Elisa León, pionera de la aviación española. «Es importante». «Quizás cuando todo esto termine», respondió Elena, refiriéndose al período de 3 años estipulado en el contrato. Ricardo la observó por encima de las páginas, y si no termina, la pregunta quedó sin respuesta, flotando entre ellos como una posibilidad no explorada. En público, continuaban desempeñando perfectamente sus roles. La prensa ya los había consagrado como la pareja más intrigante de Madrid. El empresario implacable, aparentemente transformado por el amor de una profesora, que había traído una dimensión humana al imperio Mendoza. Las fotos falsificadas y los rumores iniciales habían sido completamente olvidados. Los Albuquerque, por su parte, parecían haberse retirado temporalmente. A Camila se la veía ocasionalmente en eventos sociales, siempre deslumbrante, siempre observando a la pareja Mendoza con una mezcla de desprecio y curiosidad. Pero no había hecho nuevos movimientos directos contra ellos. «Están esperando», comentó Victoria durante una reunión estratégica. «Probablemente guardando munición para la Junta de Accionistas». La Junta, el evento crucial que determinaría el futuro del Grupo Mendoza, estaba fijada para dentro de 3 semanas. Sería el momento de presentar oficialmente el proyecto Nueva Era
y garantizar el apoyo de los principales inversores. El momento para el cual todo el arreglo matrimonial había sido concebido. Necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad, convino Ricardo. Los Albuquerque no han desistido, solo han cambiado de táctica. ¿Qué pueden hacer?, preguntó Elena. Nuestro matrimonio es legal, indiscutible. Tienes los votos adicionales garantizados. Técnicamente, sí, pero aún pueden intentar desestabilizar la presentación, sembrar dudas sobre el proyecto, asustar a los inversores más conservadores. La planificación para la junta consumió las semanas siguientes. Elena se sorprendió de su propia dedicación a la causa. Ya no era solo el proyecto de Ricardo o una obligación contractual. Ella creía genuinamente en la visión de transformación que habían refinado juntos. A 3 días del gran evento, la primera señal de que los Albuquerque volvían a la ofensiva llegó en forma de un correo electrónico anónimo, recibido por varios miembros del Consejo. Adjuntas nuevas pruebas, esta vez supuestos mensajes intercambiados entre Ricardo y Elena antes de la boda, detallando el acuerdo financiero y la naturaleza contractual de la unión. Son falsificaciones burdas, aseguró el experto en seguridad digital contratado a toda prisa, pero lo suficientemente bien hechas como para sembrar la duda en quien ya esté predispuesto a desconfiar. ¿Cómo respondemos a esto?, preguntó Elena observando los mensajes falsificados con una mezcla de rabia y preocupación. Con la verdad, respondió Ricardo, sorprendiendo a todos en la sala. O al menos una versión de ella que podamos defender públicamente. La estrategia que desarrollaron era audaz. En lugar de negar categóricamente, admitirían que sí. Inicialmente hubo un elemento pragmático en su matrimonio, la necesidad de Ricardo de cumplir la cláusula testamentaria para implementar su visión para el futuro del grupo. Pero lo que había comenzado como un arreglo se había convertido en una asociación genuina, basada en el respeto mutuo y los objetivos compartidos. Es arriesgado, advirtió Victoria. Estamos admitiendo una verdad parcial. Es el único camino, insistió Ricardo. Cualquier negación completa parecerá falsa ante las evidencias fabricadas. Este enfoque nos permite reconocer el aspecto pragmático mientras enfatizamos la evolución genuina. Elena estuvo de acuerdo. Además, hay algo liberador en no tener que fingir más la perfección. Podemos presentar una relación real, compleja, con capas, imperfecta pero auténtica. La víspera de la junta, mientras finalizaban los últimos detalles de la presentación en el despacho de la mansión, Elena notó que Ricardo parecía inusualmente tenso. ¿Está todo bien?, preguntó poniendo la mano sobre la de él. El gesto de intimidad, antes ensayado y calculado, ahora surgía de forma natural. Mañana se decide todo, respondió él entrelazando sus dedos con los de ella. 3 años de planificación, meses de trabajo conjunto, el futuro de miles de familias dependiendo de una sola presentación. Lo conseguiremos, sonrió Elena, con una confianza que la sorprendió a sí misma. El proyecto es sólido, la estrategia de comunicación es impecable y la verdad, aunque parcial, está de nuestro lado. Ricardo la observó con una expresión que ella aún no podía descifrar por completo. Gracias. ¿Por qué? Por transformar un contrato frío en algo, dudó buscando la palabra, verdadero. El momento fue interrumpido por el sonido del móvil de Ricardo. Su semblante cambió inmediatamente al ver el número. Francisco, explicó atendiendo a continuación. La breve conversación consistió principalmente en sí, entiendo, y estaremos allí. Cuando colgó, su rostro había perdido parte del color. ¿Qué ha pasado? Eduardo Albuquerque ha solicitado una reunión privada. Ahora, en terreno neutral, el salón VIP del Hotel Urban. ¿Por qué? ¿Qué quiere? No lo sabemos. Francisco cree que puede ser un último intento de negociación antes de la junta. O una trampa. ¿Y vamos? Ricardo la miró. Vamos. Juntos. El Hotel Urban, con su arquitectura icónica, brillaba contra el cielo nocturno de Madrid. En el exclusivo salón VIP de la última planta, con vistas panorámicas al Parque del Retiro, Eduardo Albuquerque esperaba solo, con una copa de vino tinto en la mano. Ricardo, Elena, gracias por venir. Su cordialidad parecía genuina,
lo que era más desconcertante que la habitual hostilidad velada. «Por favor, siéntense». «¿Por qué esta reunión, Eduardo?», preguntó Ricardo directamente, ignorando las formalidades. «Civilidad». El patriarca de los Albuquerque sonrió levemente. «Algo que nuestros padres olvidaron hace mucho tiempo. Difícil de creer, considerando sus tácticas recientes», comentó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la osadía. «Ah, la profesora tiene garras». Eduardo parecía genuinamente divertido. «Entiendo mejor por qué mi hija está obsesionada con ustedes». «¿Camila no está aquí?», preguntó Ricardo mirando a su alrededor como si esperara una emboscada. «No, esta conversación es solo entre nosotros. De hecho», Eduardo se enderezó, «es principalmente para Elena». «¿Para mí?». Elena sintió a Ricardo tensarse a su lado. «Sí, usted es la variable que nunca previmos, la pieza que cambió el juego». Eduardo la estudiaba como un científico examinando un espécimen raro. «Sabe, los hemos observado durante meses, esperando el momento en que la fachada se derrumbara, el momento en que el matrimonio de conveniencia mostrara sus grietas». Elena mantuvo la compostura aunque sentía el corazón acelerado. ¿Y? Y sorprendentemente, eso nunca sucedió. Al contrario, tomó un sorbo de vino. Lo que comenzó como un acuerdo comercial evolucionó hacia algo más. Fascinante realmente. ¿A dónde quieres llegar, Eduardo? La paciencia de Ricardo claramente se agotaba. A una propuesta, una que podría poner fin a décadas de conflicto inútil. Eduardo dejó la copa sobre la mesa. «Me estoy haciendo viejo, Ricardo. Esta guerra sin fin. Empiezo a cuestionar su propósito. ¿Qué estamos tratando de demostrar exactamente? ¿Qué familia es superior? ¿Qué empresa es más poderosa?» «Tú iniciaste esta guerra», le recordó Ricardo. «Tu padre traicionó la confianza del mío. Y hemos pagado por ello durante generaciones. ¿Cuándo es suficiente?». Eduardo suspiró. «Propongo un armisticio, no una fusión, no un apretón de manos hipócrita, sino un distanciamiento mutuo. Los Mendoza siguen su camino, los Albuquerque el suyo, sin más intentos de adquisición hostil, sin más sabotaje». El silencio cayó sobre la sala mientras Ricardo procesaba la inesperada propuesta. «¿Por qué ahora?», preguntó Elena, verbalizando la duda que veía en los ojos de su marido. «Porque vi algo en las entrelíneas de su proyecto Nueva Era». Eduardo lo sorprendió de nuevo. «Sí, tenemos nuestras fuentes. El proyecto no es solo una reestructuración empresarial. Es una visión para el futuro que admiro, a regañadientes». Ricardo parecía genuinamente aturdido. «¿Estás diciendo que apoyas el proyecto?». «Estoy diciendo que no voy a oponerme más a él. De hecho», Eduardo sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, «estoy formalizando el compromiso de que el bloque Albuquerque se abstendrá en la votación de mañana. Ni a favor ni en contra. Simplemente no interferiremos». Elena sintió el impacto de la propuesta. La abstención de los Albuquerque prácticamente garantizaría la aprobación del proyecto, incluso sin contar con los votos adicionales que su matrimonio aseguraba a Ricardo. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Ricardo, siempre pragmático. «Paz». La simplicidad de la respuesta pareció sorprender incluso al propio Eduardo. «Y...», dudó brevemente, «una disculpa». «¿Disculpa? ¿De quién?». «De ambos lados, por décadas de comportamiento destructivo, por un orgullo que ha costado vidas, empleos, oportunidades». Eduardo pareció de repente más viejo, el peso de los años visible en su rostro. «Quiero que nuestros nietos, cuando los tengáis, no hereden esta maldición, esta vendetta sin fin». Elena observó la escena con una claridad súbita. No era un truco, no era una trampa elaborada. Era un hombre mayor, cansado de la guerra, buscando cerrar un ciclo antes de que fuera demasiado tarde. «¿Y Camila?», preguntó Ricardo. «¿Está de acuerdo con esto?». Un destello de dolor cruzó el rostro de Eduardo. «Mi hija tiene sus propios demonios que enfrentar. Su obsesión contigo, con tu familia, la consume de maneras que ya no puedo ignorar. Este armisticio es tanto por ella como por el negocio». Un silencio contemplativo cayó sobre el trío. Finalmente, Ricardo habló. «Necesitamos discutir esto, en privado». «Naturalmente». Eduardo se levantó.
Estaré en el bar del vestíbulo durante 1 hora. Si no aparecen, entenderé que han rechazado mi oferta. Sin resentimientos, continuaremos como siempre. Con un breve asentimiento, se retiró, dejando el sobre la mesa. En cuanto se quedaron solos, Elena se volvió hacia Ricardo. ¿Le crees? No lo sé. La honestidad en su voz era palpable. En todos estos años, nunca he visto a Eduardo Albuquerque mostrar vulnerabilidad. Parecía sincero. Creo que lo estaba, respondió Elena, sorprendiéndolo. Vi algo en sus ojos cuando habló de Camila, una preocupación genuina de padre. Aunque sea sincero, es un riesgo enorme. Confiar en los Albuquerque después de todo. A veces hay que arriesgarse para evolucionar. Elena le tomó las manos entre las suyas. ¿No es eso lo que hemos estado haciendo desde aquella conversación en tu despacho? Arriesgando, renunciando al control absoluto, confiando en el proceso. Ricardo la miró largamente. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Ver esperanza donde otros solo ven peligro. Creer cuando otros dudan. Es mi superpoder secreto, bromeó ella, tratando de aliviar la tensión. Ricardo no sonrió. En cambio, se inclinó y la besó suavemente. Es uno de los muchos, murmuró contra sus labios. El descenso hasta el vestíbulo fue silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Eduardo estaba en el bar como había prometido, contemplando un vaso de whisky con expresión distante. Al verlos acercarse, se enderezó, una máscara neutra reemplazando la vulnerabilidad anterior. «Tenemos condiciones», anunció Ricardo sin preámbulos. «Estoy escuchando. Primero, el acuerdo se formalizará jurídicamente, con cláusulas de penalización severas en caso de violación. Segundo, la abstención en la Junta se anunciará públicamente, para que todos sepan que el proyecto Nueva Era avanza por mérito propio, no por maniobras o imposiciones. Tercero, Ricardo dudó brevemente. La disculpa será mutua y sincera. No solo palabras vacías para la prensa, sino un reconocimiento genuino de los errores de ambos lados. Eduardo estudió a Ricardo durante un largo momento antes de extender la mano. «Acepto tus condiciones». El apretón de manos que siguió no fue cálido ni efusivo. Fue contenido, formal, cargado del peso de décadas de hostilidad. Pero estaba allí, un primer paso vacilante hacia algo nuevo. A la mañana siguiente, la junta de accionistas del Grupo Mendoza estaba abarrotada. El gran auditorio corporativo, con su arquitectura imponente y tecnología de punta, acomodaba a cientos de accionistas, ejecutivos y periodistas seleccionados. Elena, sentada en la primera fila, sentía el peso del momento. No era solo el futuro del proyecto Nueva Era lo que se decidiría allí. Era también un punto de inflexión en la guerra silenciosa que había consumido a dos familias durante generaciones. Ricardo subió al escenario, impecable con su traje oscuro, proyectando la confianza que lo había hecho legendario en el mundo corporativo. Pero Elena, que había aprendido a leer las señales sutiles en su rostro, percibía la tensión subyacente. La presentación del proyecto Nueva Era fue magistral. Datos, proyecciones, testimonios cuidadosamente seleccionados. Todo confluía en la visión de un Grupo Mendoza reformulado, sostenible, socialmente responsable, pero aún rentable. Cuando llegó el momento de la votación, Eduardo Albuquerque se levantó. Un murmullo recorrió el auditorio. Todos conocían la histórica rivalidad, todos esperaban una oposición férrea. «El bloque Albuquerque se abstendrá de esta votación», anunció su voz fuerte a pesar de la edad. «Reconocemos el mérito del proyecto Nueva Era y elegimos no obstruir una iniciativa que, si se ejecuta bien, beneficiará no solo al Grupo Mendoza, sino al país». El murmullo que siguió fue casi ensordecedor. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos. Los accionistas cuchicheaban entre sí. Los ejecutivos intercambiaban miradas perplejas. La votación prosiguió en un clima de casi anticlímax. Con la abstención de los Albuquerque y el apoyo incondicional del bloque controlado por Ricardo, gracias a los votos adicionales garantizados por su matrimonio, el proyecto Nueva Era fue aprobado con holgura. Horas más tarde, después de entrevistas y celebraciones contenidas, Elena y Ricardo finalmente regresaron a la mansión, exhaustos,
pero con la satisfacción de quien ha alcanzado un hito importante, se sentaron en la terraza que se abría a los jardines iluminados. «Lo hemos conseguido», murmuró Elena, observando las estrellas que salpicaban el cielo de Madrid, raramente visibles a través de la contaminación lumínica, pero excepcionalmente claras aquella noche. «Sí», convino Ricardo sirviéndose una medida moderada de whisky. «Gracias a ti». «¿A mí?», Elena sonrió. «Tú hiciste todo el trabajo pesado». «No», la miró con intensidad. «Tú lo cambiaste todo, Elena. La forma en que veo el negocio, cómo veo el futuro, cómo me veo a mí mismo». Algo en la vulnerabilidad de esa admisión hizo que su corazón se acelerara. «¿Recuerdas nuestro acuerdo original?», continuó Ricardo. «Un año de matrimonio de conveniencia. Después un divorcio discreto y cada uno seguiría su camino». «Lo recuerdo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Pero entonces cambiaste las reglas en el altar. 3 años. Matrimonio real». «Sí». Ricardo dejó el vaso sobre la mesa acercándose a ella. «Y ahora quiero cambiar las reglas de nuevo». Elena se congeló. «¿Cómo dices?» «Quiero cancelar la cláusula de plazo». Su voz era baja, casi un susurro. «Ya no quiero un final predeterminado. Quiero posibilidades». «Posibilidades», repitió ella, la palabra cargada de significados. «Sí. La posibilidad de descubrir juntos lo que esto», gesticuló entre ellos, «significa realmente, sin contratos, sin plazos, solo nosotros». «¿Estás seguro?» Elena Has conseguido sintió lo que lágrimas necesitabas. inesperadas en los ojos. «El proyecto ha sido aprobado, los Albuquerque se han retirado. Ya no necesitas...» «No se trata de necesitar». Ricardo le tomó las manos entre las suyas. «Se trata de querer. Te quiero en mi vida, Elena. No como un contrato, no como una estrategia. Como compañera. En todos los sentidos». El silencio que siguió no fue de vacilación, sino de asimilación, de absorción de una verdad que, de alguna manera, ambos ya conocían, pero no habían verbalizado. «En el altar», dijo Elena finalmente, «susurraste que nada se cancelaría, que el matrimonio era real. Sentí que era una sentencia. ¿Y ahora?» «Ahora», sonrió a través de las lágrimas, «ahora parece una promesa». El beso que selló aquel nuevo entendimiento no tuvo nada de estratégico, nada de calculado. Era puro, verdadero, un reflejo del camino que habían recorrido desde el arreglo inicial hasta este momento de elección consciente. «Entonces», murmuró Ricardo contra sus labios, «¿nada se cancelará?» «Nada», confirmó Elena. «Este matrimonio es real, por nuestra elección, esta vez». Bajo el cielo estrellado de Madrid, la pareja que había comenzado como un acuerdo de negocios descubría que, a veces, los contratos más valiosos son aquellos que no se escriben en papel, sino en posibilidades compartidas.